tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la contaminación. Un problema fuerte, grave, que pareciera que es un tema de moda porque todo el mundo habla de la contaminación. Sin embargo, pocas acciones se han tomado en los últimos años para poder sacar a la zona metropolitana de Guadalajara de una de las ciudades más contaminadas del país. Y bueno, si a esto le añadimos el incremento del parque vehicular, que las redes de monitoreo no están funcionando de manera adecuada, que no se cuidan los bosques y que no se toman acciones adecuadas para cuidar el medio ambiente, hoy tenemos un problema fuerte en el que tenemos que ponerle especial atención y que para eso, el día de hoy, invitamos a dos expertos en contaminación, la doctora Valentina Davidova del CUCBA, del Centro de Ministerio de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y a la cual le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy, así como también está Mario Edgar López, quien él es académico de la Universidad de Guadalajara, pero también académico del ITESO, y el día de hoy nos acompaña. En este tema, con la introducción que nosotros damos, doctora, me gustaría una primera impresión de cómo está el problema de la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy, desafortunadamente, se han subido los indicadores que hablan sobre el aumento de niveles de concentración de ozono por arriba de las normas establecidas y desafortunadamente el número de días con estas normas violadas se ha incrementado una vez más después de un buen, comportamiento a principios de los años 20 del siglo XXI. Estamos hablando 22, 23, 2002, 2003, 2004. Sin embargo, a partir del 2005 y 2006, otra vez estamos alce sobre niveles de contaminación. Y desafortunadamente hay otros contaminantes muy importantes, también como monitorear en los niveles de ozono, partículas suspendidas menores de 10 y sobre todo menores de 2.5 y menores de 1.0 micras, porque son los que entran a nuestro flujo sanguíneo por ser partículas tan pequeños y se almacenan en nuestros órganos produciendo cualquier tipo de alteraciones. Estamos hablando de alteración o enfermedades más serias como cáncer y enfisema pulmonar, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, la red de monitoreo de Jalisco está yendo hacia abajo. Tenemos años de algunas estaciones que ya no realizan monitoreo. Hay huecos de 2, 3, 4 años, como por ejemplo la estación de Oblatos, es una de las, estaciones más problemáticas de nuestra zona metropolitana. De cualquier manera, ya no hay estación que no tiene huecos, es decir, requiere un fuerte presupuesto para su mantenimiento continuo para asegurar monitoreo mínimo a un 90% de días al año. Y además, esta red desafortunadamente no abarca toda la región de vigilancia, como por ejemplo los incendios forestales. Nosotros no tenemos ni una estación de cerca para poder vigilar la emisión de las partículas menores de 10, menores de 2.5, que se producen en forma muy masiva a partir de los incendios forestales. O por ejemplo, un accidente como el incendio del ducto Pemex, exactamente por la carretera de Nogales a Tepic. Estamos hablando que hay zonas, fraccionamientos nuevos que están creciendo. Guadalajara, Zapopan expande, pero desafortunadamente la red de monitoreo no alcanza a monitorear estas zonas. ¿Por qué? Porque sí se requiere un fuerte presupuesto, tanto para renovar las estaciones que fueron instaladas todavía en los años 1993-95, como realizar un incremento de esta red. Yo diría unas 4 unidades como mínimo para poder visualizar todas las zonas de riesgo. Eso es para saber más o menos cómo estamos, ¿no? O sea, eso es para tener un diagnóstico adecuado de dónde hay más peligro. Digo, durante mucho tiempo siempre hemos escuchado que la red de monitoreo nos dice que la parte de las juntas y las pintas es la más contaminada de la ciudad, pero eso luego cae en una contradicción porque más bien hay zonas de la ciudad que no son monitoreadas.
Exactamente. Bueno, yo diría que el municipio El Salto es uno de los municipios más sucios desde todo el, digamos, puntos de vista, los suelos, agua, contaminación, porque es la zona industrial más, digamos, densa, pero también el centro de la zona metropolitana de Guadalajara y Miravalle continúan con su problema, sobre todo en partículas suspendidas y niveles de ozono. Y tenemos una ciudad muy contaminada. Y en este caso, Mario, tú que has estudiado muy bien el tema de contaminación del agua, ¿no? Estos fenómenos que nos tienen a muchos indignados durante mucho tiempo porque poco se hace con las plantas de tratamiento, poco se hace con el asunto de pedirle a las empresas que traten tus aguas, poco se hace incluso para que los hogares tengan algunas acciones para poder tener un plan a tener un mejor medio ambiente. En ese sentido, y hablando sobre todo del Salto, una primera impresión en este sentido. Híjole, bueno, el caso del Salto me parece a mí que es el emblemático, no solamente para México, si lo digo a esta dimensión, sino para toda América Latina. El Tribunal Latinoamericano del Agua estima que la contaminación que hay en el río Santiago es la peor, la más grave en América Latina respecto a una población. O sea, tenemos el caso más emblemático de contaminación del agua y tenemos el problema que esa contaminación no está, en términos oficiales, ligada con el problema de la salud pública. Es una gran irresponsabilidad lo que está sucediendo en El Salto y Juanacatlán con las poblaciones, porque las poblaciones efectivamente se dan cuenta que la contaminación del agua y del aire, en este caso, afecta a su salud, pero hay un gran cuello de botella, que es un cuello de botella que es necesario romper, y es que no hay datos oficiales que liguen el problema de la contaminación del agua con el problema de la salud pública. Es un caso de injusticia, ¿no? Es un caso de injusticia y irresponsabilidad. Pero no solamente por el hecho de la falta de datos, sino también porque no hay ninguna acción masiva para atender los problemas de enfermedades causadas por el agua, y sino que está ahí como olvidado, como tensamente olvidado el caso, ¿no? Y muy estrechamente ligado, Mario, el asunto del Salto con lo que pasa en Poncitlán. Sí, correcto, y no solamente en Poncitlán, sino en diversas regiones, ¿no? Hace poco la gente de la región Lagunas, Zacualco sobre todo, presentaron un expediente, digamos, de hechos ante el Observatorio Ciudadano del Agua, y pues queda claro que ellos identifican un problema que con la calidad del agua subterránea, que es el mismo problema en Poncitlán, y su propia salud. Pero la autoridad se escuda en el hecho de que no hay datos que estén ligando eso. O sea, hay que romper esa falta de datos para que se establezca con claridad a través de estudios epidemiológicos esa relación, porque si no, se van a estar escudando en que las normas se cumple la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que la realidad refleja otra cosa, ¿no? Es un problema... Aquí lanzo una pregunta para quien la quiera contestar. En este caso, ¿cómo se toman los datos oficiales? Yo sé que en el CUCBA ustedes tienen, doctora, una serie de investigaciones con muchos académicos muy interesantes que hablan sobre lo descuidado del bosque de la primavera, cómo se han ido ocupando espacios donde había una zona de recarga de acuíferos, como el caso de las vías panamericanas, donde han estado monitoreando estas redes para saber lo del tema de las partículas. El estudio que había venido haciendo también la Universidad de Guadalajara y otras universidades, en este caso el ITESO, contigo, Mario, en el que se habla de una serie de estudios que comprueban que esos niveles de metales pesados en cualquier parte del mundo daña la salud. Claro. Y aquí pareciera que los niveles de tolerancia fueran más altos y tenemos otro tipo de realidades distinto a algunos otros países. ¿Cómo podríamos tomar en serio los distintos datos o quién tendría que escucharlos para que sean oficiales? Pues yo diría que los académicos deben estar en vanguardia siempre, porque solamente gracias a nuestra voz fue establecida la red de monitoreo atmosférico ambiental. ¿Por qué? Porque en 1992 había el efecto de Colima que prácticamente produjo una intoxicación de la población masiva y sobre todo de los niños en abril de 1992, porque fue un año de masivos incendios forestales y el viento exactamente nos trajo todos estos humos y alta presión, es decir, la situación meteorológica de alta estabilidad almacenó este humo, creando el fenómeno conocido como Colima 3 semanas seguidas.
Entonces, la alta demanda de enfermos, entonces Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, todavía no había centros universitarios, todavía estaban en programación. Estamos hablando de que los académicos se unieron, medioambientalistas, salud, para exigir que el gobierno de Jalisco ya atiende esta problemática y se realiza monitoreo para vigilar las normas y evitar este tipo de epidemias masivas. Yo estoy de acuerdo con la doctora totalmente. Si no hay un grupo de expertos alternativos, unos que sean contraexpertos, digamos así, de la visión oficial, esto no camina porque, por ejemplo, en el caso del agua, la Comisión Nacional del Agua solo reconoce sus propios datos y sus propios laboratorios y no le da cabida ni siquiera a investigaciones de universidades y centros de investigación nacionales, ¿no? No se diga los regionales o los locales que tenemos más conocimiento de los hechos. Entonces, mientras no se rompa ese monopolio, vamos a estar en este gran problema de que la contaminación se desdibuja en su efecto, digamos, como una cuestión de la agenda pública y de la responsabilidad pública. Se necesita romper eso. Ya hay muchos ojos, sobre todo en el tema del agua, para el caso de Jalisco y para el caso de Guadalajara. Hace unos meses atrás, Greenpeace sacó un informe, yo creo que uno de los más serios, sobre la contaminación en el río Santiago. Midieron metales pesados, midieron contaminación del aire y además el argumento es que la Conagua en este caso no reconoce otros datos que no sean los suyos, entonces Greenpeace mandó estas muestras a un laboratorio en Reino Unido, ¿no? Entonces es como decir, está en la punta, hay un laboratorio probado, pero si esta guerra de datos es fundamental para el tema de la contaminación, sobre todo por esa liga con la salud pública, ¿no? Se tiene que establecer claramente la liga con la salud pública. Yo quisiera añadir algo muy importante, que hasta la fecha no existe unicidad de datos. ¿Qué significa? Por ejemplo, Comisión Nacional del Agua, cuando publica sus normas y publica los niveles de disponibilidad de agua, estos números son diferentes de lo que publica Comisión Estatal del Agua y alguna otra, y CIAPA. Es decir, ni siquiera sabemos a qué dato creer o confiar. ¿A cuál dato recurrir? Eso es lo que yo decía, cuando en algunas otras partes del mundo ya estos datos son graves y dañan la salud, aquí pareciera complicado. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos me gustaría que platicáramos sobre algunas alternativas de solución. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer la CEMADET? ¿Qué podemos proponer desde la universidad como académicos para resolver el problema? Por lo menos detenerlo un tiempo y tratar de avanzarle, ¿no? Como lo han hecho otros países. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerda que puede seguirnos en Twitter, @académicavisión, @académicavisión, y también en mi Twitter personal, @enriquev01. Y bueno, precisamente estábamos platicando, doctora Mario, de que ha generado tanto la falta de atención de políticas públicas, la contaminación tan fuerte, no únicamente en México, en el mundo, pues hay un cambio climático tremendo. No hay quien dice que es un invento, pero ahí están las pruebas, ¿no? Ahí están las muestras de que creo que hemos dejado de hacer muchísimas cosas. En lo local, ¿qué tendríamos que estar planteando como cambios, yo creo que políticas radicales, ¿no? Para darle un giro importante y poder tener por lo menos hablar de que no queremos heredarle a las siguientes generaciones tantos problemas, que sean menos los problemas. ¿Qué tendríamos que estar planteando, Mario? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que hay que subir al mismo rango del problema de abastecimiento, que es el problema número uno para el gobierno actualmente, el tema del saneamiento. O sea, el dinero que se dedica al saneamiento no es suficiente. En el agua. En el agua. Saneamiento del agua, andamos por el 3 o 4% de aguas tratadas en la ciudad. Entonces, si no subimos al mismo rango el problema de abastecimiento al problema de saneamiento, esto no va a parar. Pero además hay que hacer políticas mucho más complejas. Yo no termino de entender cómo es que podemos contaminar el agua y no tener una política inmediata en un mismo movimiento de sanear, de tratar el agua. O sea, la política de tratamiento de agua tendría que reconocer que el movimiento de contaminación debe ser inmediato, respondido con el movimiento de tratamiento. O sea, es decir, porque dejamos el tratamiento como una cuestión, digamos, que puede esperar, ¿no? Entonces, elevar a rango de prioridad pública el asunto del tratamiento es fundamental porque además
está metido ahí el problema del derecho humano al agua. Te quiero hacer una pregunta en este sentido, Mario. A ver, yo he visto en algunos lugares que ya el tema de almacenar el agua de las presas no es una alternativa. O sea, claro, mientras aquí seguimos buscando cómo almacenarla, cómo tenerla detenida el agua, claro. En otros lados dejan que el agua corra, se limpia de manera natural, se oxigena, claro. Y tienen menos problemas de contaminación. ¿Eso es posible para Jalisco? Pues eso es posible para cualquier parte del mundo en donde se reconozca la importancia del ciclo hidrológico, ¿no? Cuando nos olvidamos que el agua está en un entramado, es un sistema, y ponemos énfasis solamente en algunos elementos del sistema y lo sobreenfatizamos, como el asunto de represar agua, y nos olvidamos del efecto que eso puede tener sobre el sistema, entonces se generan todas estas cuestiones, ¿no? Pero una política pública inteligente ve al sistema hidrológico como una integración y cómo los elementos entre ellos pueden formar un grupo de posibilidades y no solamente tomar decisiones robustas, digamos en el corto plazo, incluso impactantes como las grandes presas, pero poco flexibles a la adaptación de problemas climáticos, por ejemplo, en el futuro. O sea, estamos tomando decisiones muy fuertes sobre objetos del agua como las presas, que tienen, digamos, una complejidad muy mínima respecto a lo que significa todo el ciclo. Necesitamos avanzar a una perspectiva de ciclo hidrológico, no quedarnos en el asunto de una especie de gobierno del fluido, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahora. Yo lo veo desde un punto de vista, vas a la presa Santa Rosa y huele mal. Claro, Pasas claro. por San Cristóbal de la Barranca y huele mal. Claro, vas al Salto y huele peor. Las presas son uno de los elementos menos complejos de todo lo que se podría hacer para reconocer la complejidad del ciclo, ¿no? Fíjate, el asunto, por ejemplo, de la contaminación, para volver un poco a él, está directamente ligado con el derecho humano. O sea, es un problema realmente de humanidad. La Relatoría Especial de la ONU para el agua no se llama solo del agua, se llama del agua y el tratamiento, porque está ligado con la responsabilidad pública, ¿no? Hay cosas que se nos desdibujan respecto al asunto de la contaminación. Por ejemplo, en Guadalajara estamos tomando agua embotellada, que tiene 1 litro de agua embotellada llega a costar como 1 litro de gasolina, ¿no? Más. O sea, o más que 1 litro de gasolina. Entonces, y algunos cálculos señalan que 1 litro de agua de la llave es 1 litro de agua embotellada, cuesta 26,000 veces más que 1 litro de agua de la llave. ¿Por qué? Por el problema de la contaminación del agua. La gente no se siente segura al tomar agua de la llave. Y vas a otros países y abren el grifo y pueden tomar agua de ahí y aquí no ha sido posible. Pero podemos hacer un diagnóstico muy interesante, ¿no? La red de monitoreo, ver dónde está mal. ¿Qué debemos hacer? Antes de que fuéramos al corte decíamos, ¿qué tendríamos que estar haciendo los académicos de la universidad para decirle a los grandes intereses económicos, que no nada más el gobierno, a algunos empresarios, a los grandes intereses económicos y políticos de este país, que pudiéramos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que no es nada más calidad del aire, es una calidad de vida y sobre todo tener garantizado el derecho humano a un medio ambiente sustentable, ¿no? Así es. Yo considero que nuestras investigaciones deben ser públicas, debemos presentar, divulgar nuestros resultados mucho más, prácticamente visitar los pueblos más aledaños, comunidades más aledañas, explicando la problemática e invitándolos a luchar por sus derechos a respirar el aire limpio y por tomar el agua limpia. Yo considero que los esfuerzos que debe dedicar el gobierno de la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco en general es mitigar los efectos de isla de calor de todas las grandes ciudades y grandes pueblos en donde esta isla del calor está en desarrollo. ¿Cómo? Bueno, dedicando gran parte a reforestar, jardineras y aplicar este sistema de construcción ecológica en donde construyen muros verdes o techos verdes con los cuales combaten las temperaturas altas y sobre todo irradiación del calor
calor hacia la atmósfera y crear temperaturas nocturnas todavía más elevadas. Pero lo más interesante, estos fraccionamientos ecológicos que ahorita están muy de moda en países de Europa, etcétera, y no solamente porque son de moda, porque son de necesidad. ¿Cómo lo hacen? Ahí separan el agua negra de aguas fluviales. La colección de aguas fluviales va directamente a los canales. Su tratamiento es más simple, más, digamos, menos costoso, y lo utilizan otra vez para regar, para los excusados, es decir, para continuar trabajos industriales o domésticos. Y las aguas negras sí reciben un tratamiento muy propio. Sin embargo, con el costo 10, 20, 30 veces menos, sí juntar las aguas fluviales con las aguas negras y después todo junto ir a tratar. ¿Por qué? Porque también el tratamiento o estancamiento de las aguas negras es el problema de contaminación del aire. ¿Por qué? Porque la evaporación de los tanques de agua en donde se estanca el agua negra para que se sientan las partículas pesadas, entonces mantiene muchísimo metano. Este metano va hacia la atmósfera y se descubre que estos tanques de tratamiento es uno de los más importantes fuentes de aporte de los gases del efecto invernadero que, digamos, incrementan el efecto de calentamiento global. En primer lugar, dióxido de carbono. En segundo lugar, es metano. Sí. Bueno, es muy interesante lo que está diciendo, es porque ya no tenemos la idea, los mexicanos tenemos la idea de que eso es caro, ¿no? Las sociedades verdes son caras. El separar el agua de lluvia de las aguas negras es caro, es costoso, pero una vez que vas tomando conciencia, hay personas que ya tienen en su casa calentadores solares, ¿no? Y dejan de utilizar gas y una serie de asuntos que se dan cuenta que con el tiempo son mucho más baratos y ayudan más contribuyen más a cuidar el medio ambiente para no utilizar, siempre depender de hidrocarburos, ¿no? O de gas en este caso. No hay una tecnología que se vea, que exista una tienda en Guadalajara que te diga, aquí te podemos ayudar a hacer una azotea verde. ¿Cómo le podemos hacer para desde la universidad ayudar a la gente para que pueda hacer una azotea verde, para que sepa cómo captar agua de lluvia y utilizarla de esa manera? Pues yo pienso que lo primero que nosotros debemos encontrar el tipo de planta que se da muy bien sobre el tipo del suelo hidroponía, y además de que el, digamos, tratamiento de estas plantas, porque también hay que podarlos, etcétera, no sea tan costoso. Y además yo pienso que cortar césped o atender cualquier área verde es muy buen ejercicio que ayuda a nuestra salud. Nosotros por alguna razón siempre lo ponemos como cosas caras, pero de la manera inmediata. Sin embargo, son mucho más baratos a mediano y largo plazo. Es decir, dejemos de visualizar solamente lo que va a pasar mañana, aunque sí yo entiendo que a veces el nivel de sueldo de algunos ciudadanos es exactamente para sobrevivir el día, y cuando llega el otro día es otra vez lucha para sobrevivir este día. Sin embargo, yo pienso que existe una gran cantidad de gente, de, digamos, ciudadanos de Guadalajara, de Zapopan, etcétera, que sí tienen la capacidad de atender estas recomendaciones y crear un ambiente que va a favorecer la salud y bienestar no solamente de nuestros hijos, sino también de nuestros nietos. Yo pienso que para cualquier familia el bienestar de nuestros hijos y de nuestras siguientes generaciones es lo más importante. Sí. Yo he visto, Mario, en algunos lugares te decía que por medio de algunas piedras dejan en algunos lugares que el agua corra para tratar de tratarla y que de manera natural se fuera limpiando. Pero no hemos visto, se habla mucho de estos sistemas que en las casas se puede obtener que el agua de lluvia vaya directamente al excusado y puedas aprovecharla. Pero ¿cómo hacerle? ¿Quién tiene ese sistema? ¿Dónde podemos generar las condiciones para que lo puedan adquirir? Yo creo que, bueno, sí hay, ¿no? Sí hay, lo que pasa es que no tienen ni la promoción, ni los foros, digamos, ni la plataforma para... Hay que hacer un programa para eso, ¿no? Sí, pero sí hay, ¿no? Pero pensando en términos de la responsabilidad académica, yo creo que una de nuestras responsabilidades es hacer espacios demostrativos de alternativas, ¿no? Yo he pensado que en nuestros campus se podrían
digamos, transformar en grandes espacios de demostración de cómo captar agua, de cómo limpiar el agua, ¿no? De cómo tener bioindicadores ciudadanos para saber cuándo un río está limpio o no lo está. Esas tecnologías existen y creo que deberíamos estar haciendo espacios, nuestros edificios deberían ser espacios demostrativos. O sea, porque es una manera de decirle... El esquema de paneles solares se abrió ahora en Cotonalá, sí, ya hay ejemplo. algunos centros universitarios en la azotea tienen paneles solares, cuando a lo mejor deberían tener una azotea verde, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Por ahí es la cosa. ¿Por qué? Porque creo que la demostración es ya una prueba fehaciente de que se puede hacer algo. Porque el discurso que dan las autoridades continuamente es no se puede. Tenemos pruebas que no se puede, ¿no? Pero si lo demostramos que sí es posible, entonces eso ya es toda una educación ciudadana y creo que los propios estudiantes los educamos con la demostración. Pero hay otro punto que me parece fundamental y que tocaba la doctora, y es las investigaciones científicas tienen que tener siempre una salida de divulgación. O sea, quiere decir, tenemos el reto, creo yo, que nuestro lenguaje científico tiene que convertirse en un lenguaje accesible a la ciudadanía. Eso es una gran responsabilidad y creo que es para el siglo XXI. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y bueno, este espacio, este programa se hizo precisamente para poder divulgar las investigaciones de los académicos de la universidad y de otras universidades que estamos invitando aquí a platicar, porque queremos que la gente conozca qué estamos haciendo y que pueda ayudarle a generar mejores condiciones de su vida y traerle temas sí políticamente fuertes, pero también que tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente. Doctora Valentina Davidova, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su invitación. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias, y los dos miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra Visión Académica.